Vamos a continuar con este quinto simposio de cereales y granos no convencionales. Nuestra siguiente conferencia será impartida por la doctora María de los Ángeles Cornejo Villegas. Ella es doctora en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene la distinción con las es investigadora nacional nivel 1. Es evaluadora acreditada. Ha evaluado más de 7 proyectos de recursos de CONACYT y estancias postdoctorales desde el 2012. Es técnico académico asociado C aquí en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Tiene más de 25 años como académica de la facultad. 5 proyectos de asesoría industrial. Ha participado en 7 proyectos institucionales como PAPIME. Ha impartido más de 50 cursos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de Ciencia Básica 3, Ciencia Básica 4. Tiene 7 tesis de licenciatura como asesora, 11 artículos publicados en revistas indexadas y arbitradas, un capítulo de libro, y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora, y vamos a... ¿Me oyen bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de este proyecto que se realizó en el 2010, en donde estudiamos las características morfológicas, fisicoquímicas y adhesivas de harinas nixtamalizadas a partir de maíz de alta calidad proteica. Como ustedes saben, el maíz es un cereal que tiene algunos problemas con respecto a la calidad proteica. En el INIFAP desarrollaron este tipo de maíces de alta calidad proteica, en donde se quiere elevar sobre todo la cantidad de aminoácidos que están presentes en el grano de maíz. Bueno, este es el artículo, fue publicado en el 2013 y aquí estamos todos los autores. Fue enviado en el 2012 y hasta enero del 2013 fue aceptado. Les voy a platicar un poquito de esto. Bueno, para esto, ustedes saben que desde 1949 se originaron las harinas de maíz a nivel industrial. Esto debido a las necesidades de incrementar la producción. Entonces se dieron cuenta los grandes industriales que en el mercado requería otro tipo de materias primas para la elaboración de todos los diferentes productos que hay a partir de las harinas de maíz nixtamalizado. Entonces surgió la necesidad de crear, y estas son las que más comunes encontramos en el mercado, que son la maseca y la minta. Actualmente ocupan un 45% del mercado de la tortilla, y si observamos, esto tiene una producción de 11.5 millones de toneladas por año. Y bueno, cuando vemos los pesos, nos brillan los ojitos, ¿no? Imagínense, 7 billones de dólares. Entonces es un negocio redondo. De ahí la importancia del estudio de este tipo de harinas para saber cómo las podemos utilizar. Dependiendo del tamaño de partícula van a ser los diferentes productos que nosotros podemos tener. ¿Qué pasó? Bueno, para comenzar les voy ¿alguien de ustedes sabe qué es la nixtamalización? ¿Alguien ha nixtamalizado en su casa o a su abuelita, a sus familiares o algo? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Perdón? Agregando cal, exactamente. ¿Y cómo lo hacen en su casa? Calentando. Entonces, bueno,
La palabra nixtamalización viene de un vocablo náhuatl que significa ceniza o masa, es decir, cal-masa, nixtamalización, ¿sí? Básicamente este es un tratamiento térmico alcalino. ¿Por qué le llamamos un tratamiento térmico alcalino? Porque vamos a requerir del uso de temperatura y en un medio alcalino. ¿Quién nos va a dar este medio alcalino? El hidróxido de calcio. Básicamente, el hidróxido de calcio. Bueno, y en este proceso de nixtamalización, pues vamos a tener básicamente operaciones unitarias. ¿Qué entendemos por operaciones unitarias? Son aquellas operaciones necesarias que nos van a permitir transformar nuestra materia prima. En la siguiente diapositiva yo les voy a explicar cuáles son las operaciones unitarias más comunes que se utilizan en el proceso de nixtamalización. También se van a dar algunos cambios estructurales en el grano de almidón. ¿En qué componente químico conocen el grano de almidón? Conocen el grano de maíz. ¿Cuáles son los componentes químicos que abundan en el grano de maíz? ¿Perdón? El almidón, que son los carbohidratos. ¿Qué más vamos a tener? Proteínas, que básicamente, ¿dónde creen que estén las proteínas en la distribución anatómica del grano? En el germen. Entonces vamos a ver todos esos cambios estructurales, vamos a tener cambios nutrimentales y funcionales y reológicas principalmente. Si nosotros cocemos o cocinamos el grano de maíz única y exclusivamente con agua, ¿ustedes creen que tengan esas características plásticas y adhesivas que requieren las masas para poder ser troqueladas? No. ¿Quién le va a conferir esas características a la estructura del gránulo de maíz? El calcio. Entonces, las sales son importantes dentro de la estructura de este tipo de alimentos. Bueno, aquí les presento el diagrama del proceso del grano de nixtamalización. Vamos a tener el maíz y vamos a hacer un cocimiento de ese grano de maíz. La cocción la vamos a llevar a cabo en una relación 2:1 de agua-maíz y con de 1 a 1.2% de concentración de hidróxido de calcio a una temperatura de 92 grados centígrados. Y este tiempo puede variar desde 50 a 60. Obviamente también la temperatura va a variar. ¿De qué va a depender esa temperatura que nosotros estemos utilizando? ¿De qué creen que dependa? Es lo mismo cocinar a nivel del mar que de la presión. Entonces la presión nos va a definir en un sistema abierto cuál va a ser la temperatura a la cual nosotros vamos a cocinar. Si estamos hablando de aquí de Cuautitlán Izcalli, más o menos entre 92 y 94 grados centígrados. No vamos a alcanzar una temperatura mayor. Ya una vez que tenemos el maíz cocido, nosotros le vamos a llamar nixtamal. Ese nixtamal le vamos a quitar el exceso de agua, que le llamamos, o que se llama nejayote, para posteriormente ir a una molienda húmeda. Si estamos hablando de una molienda húmeda, ¿qué tipo de molino vamos a emplear? Vamos a utilizar la cizalla, pero ¿qué tipo de cizalla? ¿Podremos utilizar cualquier molino? No, es necesario un molino especial. En este caso nosotros empleamos un molino de piedras. Las piedras giran y evita que se forme un apelmazamiento y obtenemos la masa. Si se hace la molienda con un molino convencional de cuchillas o de martillos o de bolas, pues no vamos a poder tener esas características y además va a haber un atascamiento del molino.
Una vez que terminamos la molienda, vamos a obtener ya la masa. Esa masa puede ser troquelada y cocinada desde 180 a 210 grados centígrados durante 5 minutos y vamos a obtener las deliciosas tortillas. Pero para esto, o cualquier otro tipo de productos, como serían atoles, tamales, tortillas, todo lo que ustedes quieran. ¿De qué va a depender el que nosotros podamos hacer tamales, atoles, tortillas, frituras? ¿De qué creen que dependa básicamente esto? Si hablamos de una molienda húmeda, ¿de qué va a depender entonces? Del tamaño de partícula. Efectivamente, no, el componente básico para poder obtener este tipo de productos va a estar en función del tamaño de partícula. Si nosotros tenemos tamaños de partículas gruesas o groseras, como les llamamos, entonces vamos a poder obtener las frituras. ¿Por qué no podríamos hacer frituras con tamaños de partícula muy pequeños? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener una mayor absorción de grasa o de aceite. Y eso no nos conviene. Porque ¿en qué se traduce eso? En pesos. Por principio de cuentas, en pesos. ¿Y después en qué? Los productos van a ser fácilmente... ¿Qué le va a pasar? Si tenemos un producto con un alto contenido de aceite, ¿qué le va a pasar al producto? Se va a enranciar. Entonces eso es lo que no nos conviene. Entonces es muy importante que ustedes tengan el tamaño de partícula adecuado, tal que los productos que ustedes están elaborando tengan las características que ustedes requieren. ¿Sí? Bueno, y para las tortillas, ¿qué tamaño de partícula creen que sea el más adecuado? Cuando nosotros han probado las gorditas estas de maíz quebrado, el tamaño de partícula es un tamaño de partícula grueso. Si nosotros hacemos tortillas con este tamaño de partícula, la sensación que nos va a dar en el paladar, pues no va a ser la más adecuada. Además, esas masas no son plásticas ni tan viscoelásticas, entonces no es muy fácil el troquelar, se nos atascan los equipos. Entonces de ahí la importancia de cómo molemos para poder troquelar y obtener esto. Entonces la molienda, aunque es el patito feo, como dice la doctora Elsa, pero tiene una gran importancia en la industria. ¿Sí? Sí, es el patito feo, nadie quiere la molienda. Pero es una operación unitaria importante. Y lo vemos ya como industriales, a ver, piensen como industriales, todos son industriales. No, pues ¿de qué queremos? Requerimos una buena molienda, que además el consumo energético sea lo mínimo posible para tener una mayor eficiencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tienen dudas me pueden ir preguntándome, no hay problema, por favor. Bueno, entonces, como todo, pues vamos a tener ventajas, pero también vamos a tener desventajas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de las ventajas. Bueno, la más importante es que se van a incrementar los niveles de calcio. Cuando hablamos de maíz, vamos a tener un calcio endógeno alrededor de 0.04, o sea, nada. Es un micronutriente que está en mínimas cantidades en el maíz como tal. De ahí la importancia de este proceso, que además nuestros queridos ancestros, los aztecas y todos aquellos que habitaron, prehispánicos que habitaron esta zona, por casualidad descubrieron este proceso. Yo creo que ellos nunca en su vida se imaginaron. Les voy a platicar un poquito. Resulta que ellos hacían cocinaban y tenían unas piedras de cal viva, que les llaman cal viva. Entonces, una vez alguno de ellos por equivocación puso la cal sin querer durante la cocción del maíz.
Y entonces cuando lo sacó y empezaron a mover en el metate, se dieron cuenta que cambiaban las características plásticas de lo que ellos estaban moliendo. Y de esa manera se fue dando ese cambio. Y entonces, primero utilizaron la cal viva y después cal apagada para poder elaborar los productos. Entonces es muy interesante y observamos que lo más importante es el incremento del calcio. ¿Y el calcio para qué nos va a servir? Pues interviene en muchas rutas metabólicas, pero lo más importante es que es componente principal de huesos y dientes. Entonces, de ahí la importancia del consumo del calcio para evitar problemas de osteopenia y luego de osteoporosis. Entonces, cómanse unas 2 o 3 tortillitas diarias, no van a engordar, yo se los aseguro. Bueno, también van a incrementar los ácidos esenciales, pero no van a incrementar porque van a sumarse, sino porque algunos de ellos que no están biodisponibles, en el momento de la cocción térmico-alcalina se van a hacer biodisponibles. Es el caso de la isoleucina y de la leucina. Además, también rompe la niacina y de esa misma manera la hace biodisponible. Bueno, aquí vamos a tener los que se dedican a las micotoxinas y las aflatoxinas, pues nos van a decir que somos mentirosos, pero pues yo creo que nadie se ha muerto por comer tortillas. Hasta ahorita ni hemos tenido problemas. Aunque muchas personas que se dedican a medirlas en tortillas dicen que las han encontrado en cantidades mínimas, pero las han encontrado. Bueno, pero nosotros hemos visto que como ventaja del proceso de nixtamalización bajan las micotoxinas y aflatoxinas que están per se en el maíz. Estas crecen por un mal almacenamiento del grano, si nosotros tenemos, o un mal secado. Si durante el secado y el almacenamiento del grano no se llega a una humedad entre el 12 y el 14% aproximadamente, podemos tener infestaciones de hongos que vienen del campo o que están dentro del mismo almacén que los contiene. Luego entonces pues vamos a tener presencia de micotoxinas. Se ha observado que durante el proceso de nixtamalización baja. Aunque algunas personas dicen que después cuando entran en el tracto digestivo cambia el pH y entonces se vuelven a cerrar los anillos y vuelven a ser reactivas, pero hasta ahorita yo creo que nadie nos hemos muerto por comer tortillas. Bueno, ahora vienen las desventajas. Las desventajas es que, bueno, es un proceso batch. Para los que no sepan o no sean del área de ingeniería, bueno, un proceso batch es aquel que se hace por lotes, ¿sí? No es un proceso que venga de manera continua, sino va lote a lote. Esa podría ser una desventaja, ¿no? Depende, si ustedes son potentados industriales es una desventaja, si ustedes tienen su estanquillo con su tortilladora, bueno, es una ventaja porque no requieren de mayor personal. Depende desde el punto de vista que lo estemos viendo. Los tiempos de procesamiento, bueno, al ser un proceso batch, pues vamos a tener lo que se llaman tiempos muertos. Entonces esos tiempos muertos incrementan el tiempo total. Exceso de agua. Algunos industriales, nixtamaleros o molineros, como les quieran llamar, pequeños industriales, utilizan grandes cantidades de agua para lavar. Les voy a explicar por qué. Porque resulta que los del norte, espero que no haya aquí alguien del norte, nos vendieron la idea, o les vendieron la idea a muchas personas de que las tortillas debieran ser muy blancas. Entonces, ¿qué hacen? Lavan y lavan y lavan y lavan y lavan y lavan para retirar el pericarpio remanente que está dentro de la masa, dentro del nixtamal, y de esa manera hacen más blancas las tortillas. Y por lo tanto se requiere de un exceso de agua para poder serlo.
Otro problema que, bueno, este sí me parece un poquito cruel, es la cantidad de fluente que se genera con un pH alcalino. Estamos hablando de alrededor de un pH entre 11 y 12 durante el proceso de nixtamalización. Y bueno, pues si tenemos este tipo de fluentes, pues necesitamos de algunos métodos para por lo menos neutralizar. También vamos a tener desprendimiento de materia orgánica que va a ir a dar al efluente y esto va a generar otro tipo de problemas dentro de los drenajes, ¿no? Obviamente, bueno, pues necesitamos tener un tratamiento de aguas residuales adecuado que nos permita estar dentro de la norma y por lo menos ahí neutralizar el asunto. Y bueno, obviamente, pues, ¿se acuerdan de las moliendas? Bueno, si tenemos equipos de molienda muy viejos, pues con el tiempo va reduciendo la eficiencia del equipo y por lo tanto se incrementa el consumo de energía. Bueno, el objetivo básicamente de este estudio fue evaluar los cambios en las propiedades físico-químicas, morfológicas y de formación de pasta. Ahorita les voy a hablar un poquito de esto que le llamamos pasting properties, que se llevan a cabo en harinas nixtamalizadas de maíz de alta calidad proteica, enfocándose en el análisis de sus diferentes tamaños de partícula en función a los tiempos de reposo. ¿Por qué hablamos? Bueno, para este caso nosotros trabajamos con 3 kilos de maíz UPM, 6 litros de agua y 30 gramos de hidróxido de calcio. Les voy a platicar un poquito de esto. Resulta que mi tutor está loco, porque es un físico, quiere que todos los experimentos sean reproducibles, o sea, que este experimento sea igual a este y este igual a este. Luego entonces él quiere que todas las condiciones de proceso sean las mismas. Está loco. Bueno, y entonces en eso perdimos mucho tiempo. Está loco, aunque venga aquí yo le digo que está loco. Entonces implementamos este equipo de cocción. Obviamente nos basamos en la metodología propuesta por Gutiérrez et al. Y Rojas Molina et al. En el 2007. Ellas trabajaron con un equipo diferente, con una olla más grande. Esta olla fue la que yo construí para poder dar certeza a los resultados y que tuvieran la reproducibilidad que el tutor quería. Para esto tenemos este que es el herborio o el recipiente de cocción. Aquí ven unos termopares que van hacia la olla. Este es un controlador de temperatura. Esta olla tiene una resistencia. Entonces, siempre vamos a trabajar a 92. Si se sube, más o menos 1 grado centígrado, obviamente. Si se sube, el controlador abre el sistema y deja de calentar. Y si baja la temperatura, cierra el sistema y vuelve a calentar. Entonces, en tiempo real vamos a obtener las historias térmicas de cada una de las diferentes cocciones. Y luego era mucho trabajo porque eran tiempos de reposo 0, 3, 5, 7 y 9. Y luego ya de ahí teníamos que para cada uno de los tiempos de reposo hicimos una separación por tamaño de partícula. Entonces fue un trabajo tremendo. Porque además no le gusta la estadística al señor, ¿sí? Que se creen que no le gusta la estadística y entonces quiere que hagamos todos los experimentos. Es físico, no le gusta la estadística, ¿sí? Algunos de los termopares trabajamos a 92 grados. Así se veía después de que terminó el tiempo de cocción. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo controlaron esto? Bueno, para 0 grados centígrados tenemos la curva de calentamiento, los 20 minutos de cocción, que es la isoterma, y en ese momento, para 0 horas, sacamos, lavamos y obtenemos nuestras muestras. Y así sucesivamente, para 3 horas de tiempo de reposo, bueno, le dejamos las 3 horas de tiempo de reposo
Cuando termina, se corta el proceso, se saca la muestra, se lava y se seca. Aquí ya tenemos parte del nejayote, los granos de nixtamal cocidos, o el nixtamal más bien, y aquí estos son nuestros termopares que los tuvimos que cubrir con estos, no sé cómo se llaman, como chaquetitas, para evitar que el calcio los desintegrara, porque es tan agresivo el calcio que nos desintegraba los termopares. Bueno, aquí ya tenemos el nixtamal lavado y así quedan después de la molienda. El nixtamal, la molienda húmeda, aquí en este se ve más la masa porque aquí agregamos un poquito de agua, aquí fue sin agregar agua. Estas muestras salidas de la molienda húmeda fueron secadas y así ya quedaron al final. Aquí les presento, este es el molino de piedras, efectivamente, y aquí estamos obteniendo el granulado que posteriormente se secó a una temperatura de 40 grados centígrados durante 8 horas y en una cámara de vacío. Aquí también por ejemplo, lo diseñamos y funciona como una bombita de vacío una vez que lo sellamos todo A ver, aquí ¿qué está pasando con las moléculas de almidón? Lo primero es que se van a hinchar porque están ahí con el agua. Pero si nosotros no ponemos calor, ¿qué creen que pase? Nada, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Nada le va a pasar, ¿sí? Solo, única y exclusivamente cuando nosotros ponemos calor. Después aquí, ¿qué creen que esté ocurriendo? A ver, ayúdenme. Ya se hincharon, empezó el hinchamiento, cuando hagan de cuenta que están haciendo engrudo, ¿sí? Entonces, siguen calentando, se sigue hinchando, ¿y qué pasa con el medio? ¿Cómo se pone? Duro, rígido, no podemos mover la palita, ¿no? Nos cuesta más trabajo, tenemos que meterle ahí más energía para poderlo estar moviendo, ¿sí o no? Entonces, estamos en este momento, en donde recuerden que es un modelo, la gran mayoría, no todas, no estamos seguros que todas, pero la gran mayoría de las moléculas, ¿qué les pasa? Primero se hinchan y se hinchan más, pero nosotros seguimos calentando, y luego ¿qué va a pasar aquí? Viene una ruptura, ¿sí? Primero aquí así se hincharon y se agarraron toda el agua que estaba en el medio, la aprovecharon, ¿sí? Y después, como seguimos nosotros calentando, se empiezan como que primero que sacan esa agua, de tanta agua que tenían, la sacan, ¿no? Pero aparte, empiezan como a explotar, ¿no? Aquí explotan. Nosotros todavía seguimos calentando y llegan a una viscosidad mínima. Se hace como fluido, como líquido, ¿no? Y entonces las moléculas, así queda ya la amilosa y la amilopectina. Aquí vamos a tener la amilopectina y estas son las amilosas que son lineales, ¿cierto o no? ¿Cómo es la amilosa? Lineal. Y la amilopectina es ramificada. Entonces vamos a tener una exudación o una liberación de la amilosa en el medio. Finalmente, cuando nosotros bajamos la temperatura, bueno, hay una reorganización de las estructuras y sube un poquito la viscosidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí claro? Bueno, entonces les voy a empezar a dar los resultados. Esto es con respecto al análisis granulométrico. Bueno, este es el control. ¿Qué tiene el control? Solo tratamiento térmico. ¿Qué tienen las demás partículas y las demás harinas? Tratamiento térmico alcalino. La única diferencia, los tiempos de reposo. 0, 3, 5, 7 y 9. Aquí, ¿qué observamos? Primero observamos que en la malla 60, después de la molienda fina, es donde más se quedan las partículas. Es donde mayormente se quedan las partículas para la malla 60.
Después para las demás mallas. Pero si lo comparamos con el control, miren, la malla 60 vamos a tener como un 28%, 25% de retenido en un proceso control cuando aplicamos un proceso de nixtamalización o un proceso térmico alcalino. Bueno, vamos a tener una mayor generación y en función al tiempo, a mayor tiempo, pues mayor porcentaje de peso retenido en la malla 60. Y para la humedad, en función del tiempo de reposo, a medida que aumenta el tiempo de reposo, bueno, aumenta también la humedad hasta llegar a un tope, que es alrededor de 47% de humedad, 47 gramos por cada 100 gramos de muestra. Ya no va a ir más allá. ¿Por qué? Porque es la capacidad que va a tener para absorber esa agua que está en el medio. Ahora vamos con el calcio. Aquí vamos a tener la estructura del grano. El pericarpio es la parte más externa del grano. ¿De qué está compuesto el pericarpio? De fibra. Celulosa, semicelulosas, ligninas, pectinas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo ese calcio que nosotros estamos cuantificando en función del tiempo de reposo para las diferentes estructuras, bueno, vamos a ver que fundamentalmente se va a quedar en el pericarpio. Y luego, ¿qué hacemos? Lavamos el nixtamal y se va el pericarpio. Y ya ahí perdemos, ¿no? Después, la siguiente estructura que va a presentar mayor contenido de calcio va a ser el germen. ¿Por qué el germen? Porque se le va a caer la cofia al grano de maíz y por aquí va a penetrar la solución alcalina y se va a quedar en el germen. Finalmente en el endospermo, bueno, ya no vamos a tener tanto, ¿no? Ya vamos a tener un poquito menos. En el caso de, aquí nosotros hicimos raspados para ver cómo, cinéticamente, cómo se comportaba el calcio con respecto al grano entero. Entonces hacemos un raspado del primer 10% y miren, obviamente pues ahí va a estar parte del pericarpio y un poquito la primera estructura, que es la capa de aleurona, y un poquito más del endospermo. Es donde vamos a tener todo el calcio. En el segundo raspado, ¿qué tenemos en el segundo raspado? Básicamente carbohidratos, ¿no? Almidón. Entonces no vamos a tener. Y en el siguiente, en el 80%, vamos a tener mayor contenido de calcio. Ustedes preguntarán, bueno, ¿pero por qué más? Porque en el 80% restante, pues vamos a tener gran parte del germen, que es donde se va a quedar acumulado también el calcio. Aquí tenemos cómo se comportó el calcio en función del tiempo de reposo para una harina de maíz. Observamos que a las 7 horas hay un pico máximo de calcio y después hay un descenso para las siguientes horas. ¿Qué creen que pase en este descenso? Pues vamos a tener pérdida de materia seca que va a pasar de lo que está en el grano de maíz hacia el líquido de cocción, que sería el nehayote. Entonces, por eso vamos a tener este comportamiento tanto en la harina total como en los diferentes tamaños de partícula analizado. Observamos que para las partículas más pequeñitas vamos a tener un mayor contenido en calcio y así sucesivamente, y las más gruesas van a tener menos calcio. Les presento el gránulo de maíz. Este es el endospermo duro y este es el endospermo suave. ¿Sí? Con un tamaño promedio en el endospermo duro de 12, más o menos 0.41 micras, y en el endospermo suave de 16.74, más o menos 2.12 micras. ¿Sí? Y ahorita van a ver todos los cambios que van a ocurrir. En la muestra control, única y exclusivamente, bueno, un poco de hinchamiento de los gránulos de almidón. También en la harina de 0 horas de tiempo de reposo. Ya para las 3 horas podemos observar que hay una disrupción de los gránulos de maíz, de almidón, perdón,
y vamos a tener ligeros depósitos de carbonato de calcio. Ustedes me van a decir, ¿pero por qué de carbonato de calcio si nosotros tenemos en el medio hidróxido de calcio? Pero ese hidróxido de calcio está en contacto con el CO2 del ambiente y se forma finalmente el carbonato el calcio pasa a una forma más estable y pasa de hidróxido de calcio a carbonato de calcio, que es un estado mejor para el calcio, ¿sí? Más estable, menos reactivo además. Aquí ya para las 5 horas, bueno, más hinchamiento, más pérdida o disrupción de los gránulos de almidón. Tenemos aquí los carbonatos de calcio. Y ya en las 7 y 9 horas, bueno, ya tenemos toda la estructura. Aquí ya tenemos el proceso de gelatinización y aquí ya más avanzado, ¿no? Ya estos gránulos están completamente gelatinizados. Recuerden que el proceso de gelatinización es un proceso irreversible. Ya nunca jamás vamos a volver a tener nuestra estructura original. Asimismo, la viscosidad. Las partículas más pequeñas van a desarrollar un mayor pico de viscosidad. ¿Por qué? Porque van a tener mayor contenido de calcio. Y entonces los iones calcio le van a ayudar a las partículas a desarrollar más viscosidad. Como que las van a poner así más disponibles, ¿sí? En función al control. Miren, el control desarrolla máximo para las partículas más pequeñas unos 3.500, más o menos aquí, 3.500. Cuando tenemos el doble para las mismas partículas que estaban aquí, ¿sí? Casi 6.000, con un tratamiento térmico alcalino. Bueno, aquí les presento una tabla en donde vienen todas estas propiedades. La temperatura de pastización o de adhesión es la primera temperatura en donde hay un punto de inflexión en la curva y nos muestra los primeros indicios de la temperatura de gelatinización. Si se dan cuenta, miren, está de entre 71 a 73, que es más o menos la temperatura de gelatinización para el almidón, para el maíz, para el almidón de maíz. Aquí obviamente también estamos observando cómo cambia el calcio en función de las diferentes mallas. Aquí como que ya estamos compactando toda la información. Cómo cambia en función del tiempo de reposo, en función del tamaño de malla, cómo se va comportando el contenido de calcio en las diferentes estructuras. Bueno, y finalmente, ¿qué podemos concluir de este trabajo? El contenido de humedad es un parámetro importante en el control de la distribución de tamaño de partículas, ¿sí? Este contenido de agua da como resultado la acumulación y el incremento de partículas pequeñas. Las más pequeñas son las que van a estar en contacto con el líquido de cocción. ¿Estamos de acuerdo? El contenido de calcio en cada una de las partes anatómicas del pericarpio es dependiente del tiempo, obviamente. Y pudimos establecer una relación entre el contenido de calcio del endospermo y el proceso de difusión. Aquí no damos tal cual un proceso de difusión porque ese es de otro artículo, pero nos permite saber cómo se va a comportar la difusión de calcio a través del grano de maíz. Bueno, las imágenes de Zen pues muestran la presencia primero de los almidones tal cual, cómo están empaquetados, bien bonitos, y cómo va a haber una disrupción de estos granos en función del proceso de nixtamalización y del tiempo de reposo. Es muy importante el tiempo de reposo. Fue analizado, a ver si se logró mostrar que para tiempos entre 0 y 7 horas hay una correlación aceptable entre los parámetros estudiados. Si el tamaño de partícula disminuye, entonces el contenido de calcio se incrementa. Pero ya sabemos por qué. Realmente es porque son las estructuras que van a estar en contacto directo con el líquido de cocción. ¿Sí? Estos resultados nos ayudan a entender cómo el almidón puede ser controlado para obtener harinas
funcionales con las especificaciones de calidad esperadas, por lo que la optimización del proceso de nixtamalización es importante, contribuyendo esto a estandarizar la harina. Y bueno, finalmente encontramos que las propiedades físicas de las harinas de maíz son gobernadas el comportamiento de las partículas que atraviesan la malla 60, pero es posible cambiar drásticamente sus propiedades por adición de diferentes fracciones en función del tamaño de la jarra. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener la funcionalidad de las partículas, es importante para saber el tipo de productos que vamos a dar. ¿Sí? Esa es la conclusión de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de las partículas? ¿Cuánto tiempo de reposo tienen? ¿Qué viscosidad desarrollan? Por lo tanto, las puedo usar para este otro producto. Yo puedo dirigir para que quiero los diferentes. A ver, por favor. Bueno, en una conferencia que dio la profesora Elsa, mencionó que había dos tipos de calcio en nopal, y mencionó siempre un poco que el carbonato era un tipo de calcio que era dañino para el ser humano. ¿Usted qué opina de...? Bueno, es que aquí no se formaron carbonatos. Bueno, se forman carbonatos o bicarbonatos. Lo que pasa es que muchas industrias lo utilizan como sustituto y para mejorar el alimento. Lo que pasa es que hay uno que está como en forma cristalina. Bueno, todos van a estar en forma cristalina porque son sales. Habrá que buscar el menos reactivo para poder ser utilizado. ¿Sí? Más bien yo creo que de lo que habló la maestra ha de haber sido de los oxalatos de calcio, no de los carbonatos de calcio. Efectivamente, los oxalatos de calcio son unas sales que están presentes en las vacuolas del nopal, y cuando tú los ingieres no son digeridos, pero tienden a depositarse y a encristarse, y los van haciendo más grandes, entonces van obstruyendo algunas vías en el interior del cuerpo. Pero ella habló de oxalatos, estos son carbonatos, son diferentes.